y ya estamos en comunicación con el padre Rodolfo Viano. Él es un franciscano de Opción por los Pobres. Aquí Vivian Elem y Rodolfo Colangelo le dan la bienvenida. Padre, ¿cómo le va a usted? Hola Vivian, hola Rodolfo y bueno, también a todo el equipo de la radio y a la audiencia. Buenos días o buenas tardes. Bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo lleva la situación? ¿Cómo ve la situación? La verdad que es bastante, veíamos el comunicado de prensa, y no hay, la verdad no hay palabras, porque es tal la desidia que parece, como ustedes dicen, es criminal, ¿no? Sí, 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 sin duda y bueno, nosotros aspiramos con haber suspendido por ahora, ¿no? Esta medida de fuerza, esta huelga de hambre, a que, bueno, parecía el jueves a la noche que el gobierno nacional estaba acusando recibo por el lado de empezar a destrabar esa distribución de alimentos. Pero a decir verdad, pasaron 24 horas y bueno, y eso no ha acontecido, de manera que estamos en este momento, digamos, revisando si no tendremos que volver a esta medida de fuerza. Padre, ¿cómo le va? Rodolfo Coraje lo saluda. ¿Qué Quería tal, Rodolfo? preguntarle, estos 5 millones de kilos de alimentos arrumbados ahí en los depósitos que no se entregan, ¿obedece a es ineficiencia, es desidia o forma parte de una planificación realmente? Sí, yo creo que fundamentalmente forma parte de una miseria que está planificada como efecto colateral bueno, al plan económico del gobierno y que no contempla ningún, podríamos decir, ningún lenitivo, ninguna compensación, aunque sea insuficiente, ¿no? A esa miseria planificada y a ese plan económico que es un plan que beneficia a muy pocos, a los de siempre, y perjudica a las mayorías de nuestro pueblo, ¿no? Y por lo tanto, de esa planificación, bueno, nos encontramos con el resultado también, dado que no le dan importancia, como para ellos es una externalidad, o como el presidente se ocupa en el exterior, de decir, bueno, el que casi, ¿no? A la manera en la que su hoy ministra de Seguridad decía en otro momento, el que quiere andar armado, que ande armado, hoy el presidente está diciendo, bueno, el que se muera de hambre, bueno, que se muera de hambre nomás. De manera que ahí llegamos a la desidia y a la inoperancia, que genera que el gobierno, bueno, en este momento haya acusado recibo el jueves a la noche, echando al responsable de la distribución de esos alimentos, pero bueno, es un fusible menor el que ha saltado, ¿no? Porque desde el presidente, y bueno, y concretamente quien él sostiene, ¿no? En este superministerio, que es la ministra Petovelo, evidentemente, bueno, eh, dado que tiene la misma ideología que el presidente, bueno, es inoperante y manifiesta evidentemente desidia ante lo que debería ser la urgencia número uno del gobierno, es la de acudir a la emergencia alimentaria en la que nos ha sumido, ¿no? Que ya veníamos, hay una emergencia alimentaria que ya ha cumplido, me parece, más de 10 años, pero que se ha agravado en estos últimos meses. Padre, y usted que está ahí con la gente que está padeciendo esto, más con esta urgencia y además en la gravedad que es la falta de alimentos, ¿cómo ve la reacción de la gente? Porque no pareciera que, o se opina así muy, a veces livianamente, decir, bueno, pero cómo no reaccionan, pero ¿usted cómo ve ese panorama? Es una cuestión compleja, mira. Me parece a mí que lo que se ha dicho hace un tiempo, bueno, me acuerdo que
que la ex presidenta, ¿no?, Cristina, ha venido sosteniendo hace tiempo sobre la insatisfacción democrática, la democracia de baja intensidad. Bueno, todo esto tiene que ver, digamos, con una cierta exclusión de la gente de nuestras periferias de la cuestión política, y dado de que la política ha ido, podríamos decir, barranca abajo en hacer más digna la vida de los pobres, eso determina por empezar, cierto desinterés, y para continuar, yo te diría, cierto como desilusión en algún momento de lo que fue, bueno, justamente los gobiernos de Néstor y de Cristina. Desilusión me refiero a que esto en algún momento se dijo, bueno, o se hizo campaña también de volver, ¿no?, a esa década ganada, y bueno, lamentablemente no se pudo volver. Entonces eso genera en la gente, ya te digo, una sensación también actualmente, me parece a mí, de angustia mezclada con abatimiento, ¿no? Yo el otro día tuvimos me invitaron a una reunión de las centrales sindicales con los organismos de derechos humanos, y que tengo entendido que ahora en la próxima semana se va a hacer una nueva convocatoria para ver cómo nos enfrentamos con la discusión de la ley bases en el Congreso, y allí, bueno, esta cosecha reciente, podríamos decir, ¿no?, de unidad en las calles, que se ha dado prácticamente desde fines de diciembre, ¿no?, entre estos distintos sectores. Yo decía cómo esa unidad tendría que preocuparse de incluir a las periferias de nuestras poblaciones, a las que en el mejor de los casos llegan los movimientos sociales, que bueno, que su campo de acción es la periferia, pero en muchas otras periferias todavía no han llegado, o si llegan, y me incluyo en esto también como iglesia, llegamos pareciera como, no para organizar, que eso me parece que tendría que ser una de las prioridades del momento, ¿no?, y sostenido esto a lo largo del tiempo, organizar, o mejor dicho, ver el modo en el que los vecinos, las vecinas de nuestras periferias se deberían organizar o podrían organizarse en torno a las urgencias que tienen. Y esto más bien, voy a citar a una trabajadora social, profesora de la carrera de trabajo social de la Universidad de Moreno, Patricia Jorge, creo que ella ya jubilada. El año pasado, en una reunión de curas, ella planteaba y reconocía, ¿no?, dice, nuestras mejores políticas sociales todavía adolecen de no incluir a los destinatarios, a los beneficiarios de esas mismas políticas sociales, ¿no? Entonces, al conformarnos, digamos, con que sean receptores de sus derechos, pero no convocarlos para una participación activa en los mismos, me da la impresión que da como resultado esta cierta falta de unidad, falta de interés, sentirse como que, bueno, que da lo mismo un gobierno que el otro, porque siempre van a estar abajo. No sé si me hago entender. Sí, convidados de piedra, digamos, nunca se pide la participación, ni la consulta, ni la escucha, ¿no? Es decir, Sí. me parece que, digo que lo manifiestan también, es decir, bueno, se habla de derechos, o se ha hablado muchos años de derechos que en esos lugares están ausentes, ¿no? No se ha ido a preguntar los derechos, o a corroborar que esos derechos estén llegando. Sí, o esos derechos están llegando, pero bueno, la gente, digamos, como que los ha ido también naturalizando, ¿no? Que no le corresponden. Los derechos son resultado de conquistas, de conquistas que han implicado luchas, y en este punto también me parece a mí hay una deuda para con la enseñanza de la historia, te diría, ¿no? Y la iglesia, incluso, ¿no? La iglesia, ayer mira, participaba de un acto cultural en el que dábamos como por concluido el mes que le dedicamos a recordar los 50 años del asesinato
del padre Carlos Mujica, a cargo de la AAA, y allí, digamos, un poco hasta escuchábamos al mismo Carlos allá en los 70, en alguna entrevista que le hacían, él decía, bueno, que él se sentía, junto con los sacerdotes del tercer mundo, que eran la voz de los que no tienen voz. Y en este punto, digamos, la misma Iglesia ha ido evolucionando, por lo menos en su comprensión, pero no quizá del todo en su práctica, de que no somos la voz de los que no tienen voz, sino que tenemos que reconocer la voz silenciada o la voz no consultada o la voz no tenida en cuenta de la gente que sí tiene voz, ¿no? Y nosotros tendríamos que ser capaces de un diálogo con estas voces para que, bueno, para que la gente también pueda ser parte, ¿no?, de la acción política. Padre, en los barrios populares donde ustedes, digamos, actúan, ¿hubo un voto de confianza a Milei? Porque hay una situación muy contradictoria, ¿no? Es decir, en el gobierno de Alberto Fernández creció la economía, creció el empleo, pero creció la pobreza, incluso la pobreza de los trabajadores registrados, porque la inflación se devoraba los sueldos. ¿Usted cree que en esos barrios populares hubo un voto de confianza a Milei? Sí, yo diría, no sé si voto de confianza. Vuelvo, me parece a mí, a subrayar esto de un voto de desencanto, Claro. ¿no? Quizá hasta capaz que en este punto de castigo, ¿no?, a un gobierno que había prometido, ¿no?, lo que después no, yo diría, cumplió parcialmente, muy parcialmente, ¿no? Y es que también en esto, fíjate, digamos, de que la presencia de un Macri a partir del 2016 y ahora de un Milei a partir de 2024, derriba de tal manera, ¿no?, las políticas que el Estado Nacional y Popular viene desarrollando, que después retomar esto y volverlo a rescatar desde la hondura en la que ha caído se hace muy difícil, ¿no? Entonces, por eso toda recuperación termina siendo parcial, ¿no? Claro. Si es que no generamos unos cambios, digamos, de fondo, de verdad revolucionarios, porque como he escuchado muchas veces decir, hasta el que fue vicepresidente de Evo Morales en Bolivia, García Lineras, que pareciera que hoy la derecha es la revolucionaria, y los sectores más progresistas de la política son conservadores en este sentido de tratar de conseguir recuperar lo que se puede, ¿no? Sin, no sé, podría decir, entrar en conflicto, pero en un conflicto intenso y fuerte, con aquellos sectores del poder que están instalados desde hace tiempo, incluso instalados dentro de la década, para mí, ganada, ¿no?, del gobierno de Néstor y Cristina, cuando a Cristina, ella creo que se estaba yendo de su presidencia en el 2015, ella le preguntaban, ¿no?, qué cuota de poder creía que había tenido ella como presidenta, y ella decía que era una cuota relativamente menor e inferior a la de los factores del poder que en este momento están combinados entre los sectores económicos, los sectores de la justicia que son los que están al servicio también de estos sectores de poder económicos, y también la pata mediática. Claro. Bueno, ese es un ida y vuelta en esto que usted está planteando, ¿no? Es decir, cómo construir poder, si lo unimos a esto que decía usted antes, que es la organización, ¿no? Cómo ir construyendo ese poder que el sistema o que el poder real no otorga. Sí. Es lamentablemente un círculo vicioso incluso, claro, porque uno dice, bueno, hasta nosotros notamos en las capillas, ponele vos, para reuniones que hagamos más de índole religiosa, por lo menos en las capillas donde yo estoy, ha disminuido también la convocatoria, y uno entiende, qué sé yo, hasta, bueno, esto es una cuestión de no solamente coyuntural, es decir, bueno, cuando antes la gente concurría a misa, ponele vos,
los sábados a la tarde o los domingos, hoy día ha disminuido hace años, ¿no?, la concurrencia, y uno lo comprende, porque uno dice, hay gente que trabaja y tiene un empleo durante la semana, o hay gente que sale a buscar changas durante la semana. ¿Cómo vamos a pretender también de que, bueno, de que dediquen tiempo a lo comunitario? En este Claro. sentido, lo comunitario trascendería solamente lo solo religioso, cuando están cansados y cuando necesitan estar con su familia. Es una cultura que se ha complejizado, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo lograr que, bueno, que la gente recupere el interés por lo que le pasa al vecino, porque se tendría que dar cuenta de lo que le pasa al vecino es lo que le pasa a esa misma persona, y ver cómo desde la unidad lograr, digamos, combatir o luchar contra aquello que los está afectando? Es realmente serio. Yo digo, uno de los bienes también que en este momento está seriamente afectado para lo comunitario es el tiempo. La gente no Sí, tiene tiempo, o no puede o no quiere disponer de tiempo para lo comunitario, porque de verdad la cultura en la que estamos viviendo es una cultura que promueve el individualismo, ¿no? el individualismo y esto es la falta de tiempo, de ocio, que es el que permite Claro, pensar, proyectar. No hay exactamente. futuro, es urgencia, es hoy. ¿Qué como hoy? ¿Cómo soluciono esto hoy? ¿Me quedé sin trabajo? ¿Qué hago? ¿No? Remar sobre las urgencias. Padre, Sí. ¿dónde está usted? ¿En qué barrio? ¿O en qué Yo zona, mejor estoy, dicho? yo estoy en el Gran Buenos Aires, en el comienzo del tercer cordón del conurbano, es en la zona entre el distrito de Libertad y Pontevedra, un barrio Ujú. que se llama La Teja. Ah, Aquí estoy viviendo hace un año y medio. Bueno, padre, muchísimas gracias por atendernos y vamos a seguir en contacto y bueno, seguramente nos cruzaremos en la movilización contra la ley Bases cuando se trate en el Senado Sin de la duda, Nación. sin duda. Muchísimas Muchísimas gracias por gracias a ustedes. atendernos.